Mis amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 13. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque tú eres Dios y no hay más. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Hechos, capítulo 27, verso 13 en adelante. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lleva como título La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, elevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento, a una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arrojaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, que como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hasta acá la palabra del Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y nosotros tenemos que entender y comprender este versículo, aunque si bien no tiene muchos términos marítimos, nosotros lo tenemos que comparar con nuestra vida. Resulta que Pablo ya estaba metido en una tremenda prueba. Él estaba preso, ya estaba sufriendo este castigo y se iba a ir a Roma para comparecer ante César. Y sabemos que estaba preso por defender el Evangelio, por predicar a nuestro Señor, y él estaba preso justamente por envidia de los jerarcas del pueblo de Israel, de los sacerdotes, y lo querían matar a él. Entonces él apeló al César porque era ciudadano romano. El tema es el siguiente, que él cuando lo llevaban para Roma, estaban navegando y él sabía realmente que algo no andaba bien. Él lo intuía, por eso dice: me hubieran hecho caso cuando le dije no salgamos de Creta. Quiere decir entonces que si bien Pablo estaba en una prueba, tanto como te puede pasar a vos como me puede pasar a mí, le vino algo muchísimo peor entre medio de esa prueba. Y eso fue esta tormenta que apareció. Pero fíjese qué tremendo que es esto, porque dice que no fue solamente un día, sino que fue muchos días todo esto que pasó. Incluso llega a decir
que ellos casi se ahogan, casi el barco se rompe, tuvieron que tirar las velas, tuvieron que tirar los aparejos, tuvieron que tirar parte de la comida. Si usted sigue leyendo, pasaron 14 días sin comer. Pasaron un ayuno de 14 días entre medio de todo esto. Fíjese la prueba que estaba viviendo el apóstol Pablo y todos los que iban con él, que resulta que eran más de 260 personas. Si usted sigue leyendo, todo esto se va a enterar. Eran más de 260 personas. Pero fíjese qué tremendo, porque él tenía miedo. ¿Y saben por qué lo digo? A pesar de ser el apóstol Pablo, él tenía miedo. ¿Por qué? Porque dice que se le acercó, se le apareció un ángel, y en el verso 24 dice: Pablo, no temas. El ángel le dijo: Pablo, no temas. Quiere decir que realmente había un miedo en Pablo por toda esta situación que le tocaba vivir, porque imagínese los barquitos de antes, la tormenta que estaba pasando, que prácticamente tuvieron que tirar todo, y las pérdidas que se habían hecho en todo esto. Y el ángel le dijo: no temas. Y de la misma manera que el ángel le dijo a Pablo: no temas, hoy el ángel nos dice a nosotros que no tenemos que temer a pesar de la prueba que nosotros estamos viviendo. Y a pesar de que por ahí la prueba se haya avanzado mucho más y se haya engrandecido más. Porque Pablo ya estaba en prueba porque iba preso y sin embargo casi se muere en toda esta tormenta. Y no fue un solo día, sino que fueron muchos días. Y fíjese el nivel de la tormenta, de la prueba que se como engrandeció, porque dice que no había ni sol ni estrellas. Quiere decir que no tenían ninguna guía para dónde ir con ese barquito. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en lucha, en pruebas, en necesidades, tampoco tenemos, no salen ni el sol ni las estrellas. Nosotros oramos, clamamos y parece que no hay una respuesta. Y muchas veces nosotros empezamos a flaquear en nuestra fe, empezamos a flaquear en nuestro amor, le llegamos a decir al Dios Altísimo: Señor, ¿por qué me dejaste? Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero nosotros tenemos que entender que nunca el Señor nos va a abandonar, nunca el Señor nos va a dejar sin cuidado, porque de la misma manera en que este ángel fue y habló con Pablo, de la misma manera va a hablar con nosotros y nos va a decir: no temas, porque yo te voy a dar la victoria, porque yo te voy a defender. Esto es un proceso por el cual vos tenés que pasar, por el cual yo tengo que pasar, por el cual tenemos cosas para que aprender y en lo cual nos va a servir en nuestra vida espiritual, y más allá de todo nos va a servir para levantar los brazos caídos de otros hermanos, los brazos caídos de otras personas, para decirle que realmente tenemos un Dios de amor, de piedad y de misericordia, que nos va a socorrer, que nos va a limpiar, que nos va a ayudar, que nos va a restaurar, que nos va a dar todo aquello que nosotros hemos perdido en el medio. Porque fíjate, en el barco tuvieron que perder muchas cosas. E incluso en este último versículo dice que nadie iba a morir, solamente que el barco se iba a perder. ¿Pueden llegar a entender todo esto? Cuando vos estás en prueba, cuando yo estoy en prueba, nos va a tocar perder, porque siempre perdemos algo en las pruebas. Siempre perdemos en las luchas, perdemos algo. Pero no tenemos que tener miedo a esas pérdidas, porque el Señor está ahí, el Señor nos va a restaurar, y el Señor nos va a limpiar, y el Señor nos va a socorrer, y nos va a levantar nuevamente. Lo que nosotros tenemos que ser es fieles. Tenemos que realmente ser fieles y, aunque sea de rodillas, buscar al Señor en cada momento, en cada situación. Debemos ser fieles.
porque la palabra nos enseña que Dios, si no escatimó a su propio Hijo y lo dio en pago por nuestra vida, por nuestra alma, ¿cómo con Él no nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos? Y nosotros lo primero que necesitamos es paz, lo primero que necesitamos es gozo, lo primero que necesitamos es sacudirnos el temor, es sacudirnos todo aquello que nos tira para atrás, todo aquello que mata o quiere matar nuestra fe. No mirar el problema, no mirar la lucha, no mirar la prueba, mirar a través de todo eso y ver que el Señor nos va a socorrer y ver que el Señor nos va a limpiar y ver la respuesta del Señor que va a venir a su tiempo. Muchas veces nosotros queremos apurar los tiempos del Señor y muchas veces nosotros queremos que ya obre el Señor. Pero el Señor tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es totalmente perfecto y tu socorro, mi socorro, va a venir en el momento justo determinado en donde nosotros nos podamos gozar y alegrar y después podamos bendecir el nombre del Señor y podamos decir, de esto Dios me sacó, de esto Dios me libró. Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Entonces, nosotros debemos entender que cuando estamos en prueba, esa prueba se puede agravar mucho más. Y no significa que Dios sea malo, no significa que Dios esté en contra nuestra, significa que son procesos de los cuales nosotros tenemos que pasar, procesos en los cuales nosotros tenemos muchísimas cosas que aprender. Y sobre todo es la fidelidad de nuestro Dios, es el amor de nuestro Dios y es la misericordia de nuestro Dios. Pero tenemos que ser fieles. Y el Señor hoy nos dice que no temamos. No temamos. Si nosotros prestamos atención a todos los salmos que se han leído, habla justamente eso, no temer. Buscar y confiar en el socorro de Dios. Y esto no es solamente una casualidad, sino que es la guía del Espíritu Santo. Si vos estás metido en una prueba, si estás metido en una lucha, si en la prueba en la que estabas metido se agravó todavía mucho más, no temas, no temas. Es muy duro pasar por determinadas pruebas y por determinadas luchas. Es extremadamente duro. Y por ahí a lo mejor pensamos y decimos, claro, es muy fácil desde un púlpito decir, no temas, el Señor te va a socorrer. Es tremendo esto. La primera vez que vine a esta iglesia, estrenaban esa canción, Él me sostendrá. Y yo la busqué en internet, la bajé en la computadora y la escuchaba. Y lloraba a los gritos, pero a pesar de todo trataba de cantarla. Y buscaba del Señor. Y el Señor me sostuvo. El Señor me liberó. Estoy en un proceso de sanidad espiritual y emocional. Y así como hizo conmigo, también va a ser con vos. Pero debemos de ser fieles. Debemos realmente ser fieles. Y también tenemos que entregar nuestro temor. El ángel le dijo a Pablo, no temas. Obviamente en todo este tiempo de lucha, de prueba, de que casi se hunden, Pablo y los demás estarían orando, estarían clamando al Señor. Por eso vino el ángel. Porque si no hubieran orado, si no hubieran buscado a Dios, ese ángel no hubiera venido. Y encima ese ángel le dice y le da el llamamiento que tenía que cumplir en ese momento.
porque le dice que es necesario que comparezca ante César. ¿Te das cuenta? Tanto vos como yo tenemos un llamamiento. Tenemos un llamamiento. Y nosotros, esas luchas y esas pruebas, eso que se levanta contra nosotros, quiere que aparte que dejemos ese llamamiento, quiere que dejemos de buscar al Señor, quiere hacernos caer. Porque la palabra nos enseña que no digamos que somos tentados por Dios, o lo que es lo mismo, que esa prueba viene de parte de Dios. Tenemos que entender y comprender eso. Tanto vos como yo tenemos un llamamiento y lo tenemos que cumplir, y tenemos que buscar la fuerza en el Señor para poder cumplirlo, y tenemos que luchar y tenemos que ser fieles, y Él nos va a sostener, Él nos va a liberar, Él nos va a socorrer, y Él nos va a dar la fuerza para vencer. Pero debemos serle fieles a Dios, debemos no dudar en que el Señor está ahí, en que el Señor nos va a socorrer. No importa lo malo que sea la lucha, no importa el dolor que tengamos, no importa lo que nosotros estemos viviendo. Tenemos que buscar realmente que el Señor nos sostenga en el medio de la lucha, en el medio de la prueba, en el medio de la necesidad, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los que nos dejamos caer porque somos humanos. Si el mismo Pablo tenía miedo, ¿cómo no vamos a tener miedo nosotros? Que no le llegamos ni siquiera a la sandalia de lo que era Pablo. No le llegamos. Por más ministerio, por más nombre, por más título, por más cosas que nos podamos llegar a creer, no le llegamos ni a las sandalias. Entonces, es importante que nosotros le entreguemos a Dios esos miedos. ¿Qué te quedan? Esos miedos te van a quedar y porque sos marcado por la prueba, sos marcado por lo que te pasa, tu alma queda herida, tu espíritu queda herido, tus emociones quedan heridas, tus sentimientos quedan heridos. Lo importante es que nosotros podamos entregar esas heridas día a día al Señor para poder ser libres. La palabra nos enseña, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si vos podés llegar a entender y comprender por revelación del Espíritu Santo a qué le tenés miedo, y podés orar y le podés entregar ese miedo al Señor, el Señor te va a liberar. Porque sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Hoy se decía. ¿Te das cuenta? Vos tenés que aprender, tenemos que aprender a analizarnos a nosotros mismos y decir, por esta causa doblo mi rodilla. Porque nuestras emociones quedan heridas. A través de todos los golpes que hemos recibido, son heridas espirituales las que nosotros tenemos. Y es necesario que se las entreguemos al Señor. Es necesario. Yo te cuento una gran lucha que tengo para que te des cuenta. Mi señora se me murió en mis brazos de un infarto. Y hoy por hoy, si yo no sé, pasa un tiempo, unas horas o algo que yo no sé dónde está mi hija, dónde está mi nieta, dónde está por ahí una persona una persona amiga, yo ya me preocupo. Y ya entra una preocupación en mí, en mi alma, y estará bien, le pasó algo, la robaron, chocó, pasó algo, tuvo un accidente. Y eso es algo que rompe mi espíritu. Y esa carga, yo tengo que luchar contra eso, me la tengo que sacar, porque no puedo vivir de esa manera. Pero eso es una herida espiritual, fruto de que mi esposa de 34 años se me murió en mis brazos, en un segundo. Por eso te digo hoy, no temas, no temas. Y todo lo que haya dañado tu vida, tu alma, tu espíritu, entregáselo a Dios. Porque Él realmente te va a sostener, Él te va a ayudar y te va a liberar. Porque así como me está pasando a mí,
sé que lo va a pasar lo mismo a vos. Realmente va a pasar lo mismo, el Señor va a hacer lo mismo con vos. No porque yo sea mejor, sino porque Él me sostuvo. Hay un versículo tremendo que a mí me llama mucho y me gusta mucho. Cuando Jesús estaba por liberar a un muchacho endemoniado, le dice a un padre: si crees, todo es posible. Y el padre le contestó: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Esto qué significa? Poder decirle al Señor: Señor, estoy herido en esto. Señor, mi fe está herida en esta, porque he sido golpeado por esto, por esto y por esto. Pero yo necesito la sanidad de mi vida y de mi alma, porque tu palabra dice que me hiciste libre y yo no puedo estar viviendo de esta manera. Yo no sé tu lucha, yo no sé tu prueba, yo no sé tu necesidad, pero sí sé que en Dios todo lo podemos vencer. La prueba más tremenda, más terrible, más angustiante, más dolorosa la podemos vencer tomado de la mano de Dios. Hoy quisiera realmente que pudiéramos entender con este ejemplo de la vida de Pablo, que él estaba en prueba, se agudizó mucho más la prueba, a un punto tremendo, tal es así que se creyeron que se iban a morir, pero el Señor los socorrió en el último momento. Y lo mismo va a ser con vos, va a ser en el momento justo y necesario que el Señor te va a socorrer. No pierdas tu fe, no pierdas tu esperanza, no pierdas tu oración. Buscá de Dios, buscá del Señor, y Él te va a tocar y Él te va a ayudar, porque Él es fiel. Muchas veces nos va a tocar perder, como en este pasaje se perdió todo lo que era el barco, la mercancía y todo lo demás. Muchas veces a vos te va a tocar perder en medio de la lucha y en medio de la prueba. Pero el Señor te va a sostener, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a limpiar y vas a aprender de todo esto. Porque de la misma manera en que Dios te va a levantar a vos, nosotros después vamos a ser utilizados para levantar a otros. Porque esto es una escuela y nosotros somos siervos de Dios. Cada uno es siervo de Dios, cada uno tiene su llamamiento, cada uno tiene algo de Dios para dar. Y lo mejor que tenemos es nuestro testimonio, para decir: yo pasé por esto y Dios me socorrió, Dios me ayudó, Dios no me dejó en banda. Él fue mi socorro, Él fue fiel a su palabra. Incluso cuando yo quería aflojar, Él me sostenía, Él me ayudaba, Él me forzaba, Él me limpiaba y yo me sostuve por su fuerza, por su amor y su misericordia, porque yo quería aflojar y sin embargo Él estaba levantándome a través de su Espíritu Santo. Entonces, que no decaiga tu fe, no te dejes caer, no te dejes vencer por la prueba, por lo que estés pasando, por el dolor que estás teniendo. Acordate que Él es fiel, Él es verdadero, Él murió por vos y por mí en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. Entonces, ¿cómo va a poder permitir, cómo podemos pensar que Él va a permitir que nosotros nos perdamos? Siempre nos va a dar una oportunidad para el arrepentimiento, para la restauración, para la liberación. Lo importante es tener el oído bien abierto para cuando el Señor nos habla y decir: por esta causa doblo mi rodilla. Dios te bendiga.